Cuida de tu servidor y viviré para cumplir tu palabra. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Soy peregrino en la tierra, no me ocultes tus mandatos. Mi vida se consume deseando siempre tus mandamientos. Amonesta a los malditos soberbios que se apartan de tus mandatos. Retira de mí el insulto y el desprecio, porque guardo tus preceptos. Aunque los poderosos conspiren contra mí, tu siervo medita tus órdenes. También tus preceptos son mi delicia, son mis consejeros. Salmo 119, del 17 al 24. Bienvenidos, queridos hermanos, en este tercer día de nuestro mes de septiembre, mes de la Biblia. Contenido general del Antiguo Testamento. Si bien hemos compartido que el Antiguo Testamento tiene ese sentido de preparación, sentido de anuncio, ya en el Antiguo Testamento se va realizando poco a poco esa historia salvífica. El Antiguo Testamento va narrando la formación, la estructuración, el desarrollo y el caminar del pueblo de Israel. Tenemos 3 bloques de libros fundamentales en el Antiguo Testamento. Los libros históricos son los que van narrando la historia como tal de Israel. En estos libros históricos distinguimos los 5 primeros de ellos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que forman ese primer bloque de la Torá o la ley, porque siendo históricos, narrando la historia de Israel, históricos en ese sentido narrativo o de género literario, histórico narrativo, ahí se resalta fundamentalmente el tema de la ley, la estructuración de los mandatos, la estructuración del pueblo en torno a esa ley dada por Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Pues ahí en estos textos, el libro del Génesis, que va narrando el origen de la humanidad, el origen de los pueblos, el origen de las culturas, el origen de Israel, pues va conduciéndonos a explicarnos por qué el pueblo de Israel llega a Egipto, su estancia y luego la liberación por medio de Moisés para conducirlos al desierto donde se hará esta alianza con Dios. Pues en estos libros del Pentateuco lo esencial, lo central es la ley, la Torá. Y luego los demás libros históricos van narrando la vida y situación del pueblo en torno a las promesas dadas a Israel de aquella tierra. Y siempre la posesión de la tierra prometida, la estancia de la tierra prometida, dependiendo siempre de su observancia de la alianza, de su fidelidad a la ley, de su fidelidad a la relación con Dios. Hay los libros, por ejemplo, de Josué, Jueces, Reyes, Samuel,
que de alguna manera los estudiosos le llaman historia deuteronomista, porque están basados de alguna manera en las normas morales del Deuteronomio, pues es como una explicación por qué se pierde la tierra por la desobediencia a la ley, a los mandatos. Entonces, la estancia del pueblo en la tierra va a depender siempre de su observancia a la ley. Luego la historia cronista, en los libros de las crónicas, otra visión de la historia, como para tratar de recuperar lo esencial o lo más importante de todo ese momento histórico y los personajes como David, como Salomón, resaltar la organización del culto, la importancia que tiene David y su dinastía en relación al templo, al culto, a toda la historia de Israel. Y vienen otros libros históricos como los Macabeos, que narra la última etapa también y las dificultades de Israel. Esdras y Nehemías, que son como una continuación del contenido de las crónicas. Pues estos son libros históricos. Ciertamente hay que hacer una aclaración. Históricos porque narran acontecimientos históricos basados en acontecimientos históricos, pero la interpretación, la narración de la historia ya tiene algún carácter interpretativo a la luz de la fe, a la luz de la relación con Dios. No se trata solamente de narrar el acontecimiento como pasó, como sucedió, sino más bien de narrar el acontecimiento a la luz de su fe. ¿Cómo se manifiesta Dios mediante esos acontecimientos? ¿Qué nos quiere decir Dios mediante esa realidad del pueblo? ¿Cómo reflexionamos o qué entendemos de todo lo que aconteció? Interpretar el acontecimiento pues era más importante para ellos que simplemente contarlo así como iba sucediendo. Y luego tenemos el bloque también de los libros proféticos. En la época de los reyes se da también el fenómeno del profetismo, que personajes concretos elegidos por Dios están más dedicados a tratar de descubrir el proyecto divino sobre el pueblo y sobre cada uno de los personajes. El rey muchas veces está más dedicado a las cuestiones sociales, políticas, pues debe haber un hombre de Dios, un profeta, que anuncie el evangelio, todavía no estamos en el Nuevo Testamento, que anuncie el proyecto de Dios, anuncie la salvación, pero que vaya denunciando los pecados contra la alianza, contra Dios, pecados de idolatría, etc. Entonces, el contenido de los libros proféticos, pues es algo de historia de estos profetas en relación a los reinos, a Israel, a Judá y otros reinos de alrededor, pero también el contenido de sus profecías, el contenido de sus predicaciones, de sus sermones, y una literatura sapiencial, que son recolecciones que se van haciendo, recopilaciones de la sabiduría histórica de Israel, de la sabiduría reflexiva de los sabios, de los religiosos, y que van de alguna manera coleccionando todo esto y que se contiene pues en estos libros sapienciales. Y bueno, ese es el contenido general del Antiguo Testamento, una narración de la historia de Israel desde su llegada a Egipto, su liberación, su etapa en el desierto, etapa del establecimiento en la tierra, la época de los reyes en la tierra prometida,
la pérdida de la tierra, la restauración, es decir, toda esa historia, pero una historia interpretada a la luz de su relación con Dios y lo que ellos iban descubriendo que Dios les iba pidiendo en cada momento, y mucha reflexión sobre esos acontecimientos, que irá esa reflexión preparando poco a poco pues la venida de Cristo para dar paso a esa etapa del Nuevo Testamento. Queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos el día de mañana. Compartan con sus contactos, con sus amigos, con sus conocidos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.